Hola, soy Bárbara Merlo y esta es la sexta píldora del curso Lógica Escénica, la construcción del personaje. En esta última píldora vamos a ver cómo tener verdad en escena a través de la lógica escénica. Vimos en la píldora anterior que es muy importante saber construir vínculo con el otro para dar sentido de la verdad a la escena. Para que la escena tenga verdad y se vea viva, que esté transitada en tiempo presente. Y para esto también es necesario tener en cuenta fundamentalmente la lógica escénica. ¿Qué es la lógica escénica? Que da el título de esta técnica de interpretación que he creado y que he desarrollado. La lógica de la escena tiene que ver con la estética que utilizamos en la interpretación, a la forma de actuar y de interpretar. Voy a desarrollar esto. Cuando actuamos, cuando interpretamos, trabajamos con diferentes intensidades expresivas en función de si estamos trabajando delante de una cámara o en un lenguaje teatral. Cambia el lenguaje audiovisual y el lenguaje teatral, cambia la forma de narrar, la forma de comunicar al espectador y, por supuesto, cambia nuestra interpretación. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos visto actores y actrices muy buenos en teatro y que luego los vemos en cine o los vemos en una serie y no nos resultan que tengan tanto sentido de la verdad? Y también pasa al revés, que vemos actores y actrices en series o en películas y luego los vemos a interpretar en teatro y nos parece que lo hacen mejor delante de la cámara. Bueno, esto por supuesto que tiene que ver con un conocimiento de cómo trabajar y cómo desarrollar esa expresividad y cómo comunicar con el cuerpo ese nivel de intensidad en la expresividad. Pero tiene que ver fundamentalmente con la práctica. No solo hace falta el conocimiento, sino la práctica, el ensayo. Y para esto nosotros trabajamos con 6 niveles de intensidad expresiva. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a utilizar la máxima expresividad que podamos conseguir para un lenguaje teatral, de un teatro de aproximadamente 600 butacas o más, y vamos a utilizar la mínima intensidad expresiva, que va a ser 0, para un primer plano delante de la cámara. Esto quiere decir, por ejemplo, que cuando yo trabajo para un primer plano, por ejemplo, de la cámara, y lo que tengo que construir es, por ejemplo, que estoy mirando hacia un lugar, con que yo haga esto, ya voy a estar comunicando que miro hacia un sitio determinado. Pero para un teatro de 600 butacas, si yo hago eso mismo, no se va a ver. Quizás, con suerte, lo vean las personas que están en la primera fila, pero no los que están mucho más atrás. Entonces, mi comportamiento, mi expresividad, mi cuerpo se va a modificar en función de eso que quiero comunicar. Y voy a hacerlo de una forma un poco más amplia. Voy a implicar más el movimiento del cuerpo, quizás voy a abrir un poco más los ojos, va a cambiar mi expresividad, va a ser más, el nivel de intensidad va a ser más alto para poder comunicar. Y mejor. Y esto lo vamos a ir adaptando. Porque si para un teatro de 600 butacas necesito una máxima intensidad, que es número 6, voy a bajar un punto esa intensidad y voy a hacer una intensidad en 5 para un teatro de 150 butacas, una intensidad en 4 para un teatro de 60 butacas, una intensidad en 3 para un microteatro o para un plano general en un lenguaje audiovisual, una intensidad 2 para un plano medio, una intensidad 1 para un primer plano y una intensidad 0 para un primerísimo primer plano o para cualquier tipo de plano cerrado, plano muy muy corto, ¿no?
Esto aplica a todo el cuerpo. Nosotros tenemos esta idea de pensarlo en la cara, ¿no? Ponemos mucho la expresividad en todo el rostro, pero también las manos expresan, todo el cuerpo está expresando y a veces me pueden estar haciendo un plano de las manos, por ejemplo. Y no es lo mismo lo que voy a intentar comunicar en un teatro y voy a ampliar la expresividad que lo que voy a utilizar en un plano muy cerradito de las manos. Sobre todo no solo por lo que voy a comunicar, sino porque cuando hago mucho movimiento, trabajo con mucha intensidad para la cámara, para planos muy cortos, puedo salirme del plano, ¿no? O perder el foco de la cámara, de la lente, la luz. Esto lo tengo que tener todo muy en cuenta. ¿A través de qué herramienta técnica concreta? Del entorno espectador que vimos en la píldora número 1. A través de esta conciencia yo voy a saber qué expresividad, qué intensidad tengo que utilizar dependiendo de si estoy en un lenguaje audiovisual, si estoy trabajando para un lenguaje teatral y dependiendo de para quiénes construyo ese trabajo que voy a desarrollar. Si es para 600 butacas, 600 espectadores, para 300, para 15 o en un lenguaje audiovisual para diferentes tipos de planos, ¿no? Si es un plano general, si es un plano medio, si es un planito corto cerrado. Por supuesto que dentro de niveles de intensidad de 0 a 6 es fundamental tener en cuenta la voz. La voz es cuerpo, como veíamos en la píldora número 4 del texto. Entonces esta voz va a variar en intensidad, va a variar en volumen, en función también del lenguaje para el que estemos trabajando. No es lo mismo la voz que voy a utilizar para un teatro de 600 butacas que la voz que voy a utilizar si tengo un micrófono y estoy en un set de rodaje. Y esto tengo que tenerlo en cuenta desde el primer día de ensayos. En los ensayos ya voy a saber para qué espectador voy a estar trabajando. Esto voy a trabajar con la herramienta del entorno espectador. ¿Para qué? Para que no llegue el día del estreno, por ejemplo, y encontrarme en un teatro gigante con un montón de gente y que de repente yo había ensayado con una voz muy chiquitita, con mucha intimidad, y hay una señora que dice, no se escucha, no se escucha. Y claro, en vez de estar disfrutando de la escena que ya tengo ensayada y de estar viviendo ese momento presente, voy a tener que estar pensando, ay, angustiada, no se me escucha, tengo que proyectar la voz, no se me escucha, y voy a tener que estar en otra cosa en lugar de estar disfrutando. Por eso es muy importante esto, tenerlo entrenado y trabajado en los ensayos. Del mismo modo que también tengo que adaptar esa voz en un lenguaje audiovisual. Pasa muchas veces que hay actores o actrices que están muy acostumbrados a trabajar en teatro y cuando luego van al set de rodaje tienen un micrófono y hablan con la voz proyectada y claro, eso se ve extraño, se ve raro y hace que muchas veces perdamos sentido de la verdad. Esto tiene que ver con la lógica de la escena, ¿no? Con la expresividad y con saber y tener conciencia en qué escena estoy trabajando y cómo tengo que utilizar mi cuerpo. Además de la intensidad expresiva que voy a trabajar para cada lenguaje, tengo que tener en cuenta otra cosa que es súper importante y es la estética para la que estoy construyendo mi personaje, la estética para la que estoy trabajando. ¿Qué quiero decir con esto? Se ha creído durante muchos años, se ha pensado que en la interpretación, para tener más verdad en la escena, para que se nos vea como más verdaderos, para que los vínculos se vean más reales, tenían que asemejarse mucho a la vida cotidiana, a la vida real, ¿no? Es una línea que se ha seguido durante mucho tiempo y a quien no le ha pasado, digamos, que fue un casting o que fue a construir un personaje o fue un rodaje y que a quien no le han dicho, no actúes, hazlo como lo harías tú, ¿no? Esto es algo muy frecuente porque se creía que para tener sentido de la verdad, para ser natural, entre comillas, en la escena, había que copiar la vida.
Y bueno, desde mi punto de vista, esto es relativo, porque si tenemos que hacer una película o una obra de teatro realista, naturalista, esto significa que sea muy cercano a la vida real, digamos que lo que ocurra en la escena sea muy similar a la vida real o podría darse en la vida real. Por supuesto que nuestra conducta, nuestro comportamiento tiene que ser naturalista, tiene que ser realista, tiene que ser coherente, lógico con la escena. Esto tiene que ver con la lógica de la escena. Pero si lo que vamos a construir no es realista, si la estética que vamos a interpretar o para la que vamos a actuar no es realista, nuestro comportamiento tampoco tiene que serlo. Cambia el lenguaje. Si vemos, por ejemplo, una película o todas las películas de Tim Burton que no son realistas, que no son naturalistas, las interpretaciones tampoco lo son. Los personajes son más expresivos, tienen otros comportamientos. Por ejemplo, en Charlie y la fábrica de chocolate, el personaje que hace Johnny Depp es un personaje, su forma de mirar, su forma de moverse, no es nada realista, digamos, como que sería raro encontrarnos a una persona así en la realidad, aunque siempre la realidad supera la ficción, ¿no? Porque luego decimos todo esto y vemos cada cosa en la vida real que decimos, ¿cómo puede ser que existan comportamientos así, ¿no? ¿A quién no le ha pasado ver gente que se mueve de forma súper extraña? Pero no es lo más frecuente, ¿no? Siempre hablamos de lo general, lo más lógico en términos generales. De esta forma vemos que si solamente podemos actuar de forma realista o de forma natural, entre comillas, ¿no? Copiando nuestra vida cotidiana, no solo nos vamos a perder de construir personajes y otro tipo de conductas y hacer otro tipo de estéticas, sino que además hay muchas cosas que no podríamos hacer. A mí cuando me dicen, bueno, lo que pasa es que si yo esta experiencia no la viví en mi vida, no la puedo interpretar. Digo, pero bueno, entonces nunca vas a poder hacer un personaje que vuele, porque ¿cómo haces para volar en tu vida real? O para construir un drogadicto tienes que volverte adicta o adicto. Y claro, es mucho más interesante, muchísimo más interesante no haber vivido esas experiencias en la vida personal y justamente actuarlas, interpretarlas y que sean creíbles para el espectador, que tengan sentido de la verdad, ¿no? A mí esto me fascina, me encanta ver una actriz de repente que construye, ¿no?, toda una locura o que construye una persona que es alcohólica y que esa persona quizás nunca se haya emborrachado. Yo he tenido alumnos que me dicen, Bárbara, no, que tengo que construir un personaje que es borracho y yo nunca me emborraché. Yo digo, pero no es para nada necesario. Mejor que no te hayas emborrachado. ¿Para qué? Digamos, no necesitas haberte emborrachado, no necesitas vivir esa experiencia en tu vida. Tienes que jugarla en escena y tiene que ser, por supuesto, creíble para el espectador. Tiene que tener sentido de la verdad para el espectador, ¿no? Porque si no, yo no podría construir una madre si no tengo hijos, o no podría construir una mujer que tiene una pareja que es mujer, si no me gustan las mujeres y solo me gustan los hombres, o no sé, no podría actuar, no podría interpretar diferentes personajes. Y creo que eso es lo rico, ¿no? Las diferencias, los vínculos diferentes, poder vivir experiencias diferentes, vidas diferentes. Retomando el tema de la estética, es importante tener en cuenta que no es la misma intensidad expresiva que vamos a utilizar para un drama que para una comedia. Aunque el lenguaje sea audiovisual, para un drama voy a utilizar una intensidad expresiva más baja y para una comedia un poco más alta. El caso de Jim Carrey, por ejemplo, ¿no? Cómo es de expresiva su interpretación y más allá de los gustos, porque tiene gente que lo ama, como yo, y gente que no le gusta nada a Jim Carrey, para mí ha sido un creador, para mí tiene muchísimo sentido, la verdad, tiene una gestión del cuerpo, un manejo corporal
brillante, y él ha dado tiene un sello interpretativo, ha cambiado la interpretación, ha puesto su sello, y con toda esa expresividad, con todas esas caras que hace, trabaja la comedia con absoluto sentido de la verdad. Claro, por supuesto que si él trabaja en una película dramática, con otro tipo de lenguaje, tiene que bajar muchísimo el nivel de expresividad. Hay una película que se llama Olvídate de mí, aquí en España, en Argentina se llama Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, larguísimo el nombre, donde él, es una película dramática, donde él baja, se puede observar cómo baja muchísimo el nivel de intensidad, el nivel expresivo. Por supuesto que no se aguanta y en algún momento de la película hace un poquito de lo suyo, pero en general su expresividad, su nivel de expresividad es muy bajo, está en un tono diferente, en una estética diferente, para que su interpretación tenga lógica con la escena, que en ese caso es una película dramática. Podemos ver muchos ejemplos de, justamente ahora con todas las series que existen y en películas que hemos visto que han sido un éxito, que nos han gustado, podemos observar que no necesariamente lo que ocurre en la escena tiene que tener la lógica de la vida para que tenga sentido de la verdad, que tenga que ser realista para que podamos creer. Si no, no podríamos haber visto Harry Potter, ¿no? Donde un grupo de estudiantes van a aprender a hacer magia y donde hay personajes que son imposibles que se den en la vida real, ¿no? Desde Voldemort hasta Snape, la conducta que utilizan, son personajes que no podrían existir en la vida real y sin embargo nos generan un montón de emociones como espectadores, nos generan inclusive muchas veces miedo y son personajes de ficción. Sin embargo las interpretaciones son muy buenas, son excelentes y eso hace que tengan sentido de la verdad, que los vínculos estén bien construidos y que sostengan entre todos una estética. Todo esto que vimos de este trabajo, de los niveles de intensidades en la interpretación y de la estética, lo vamos a observar, lo vamos a trabajar a través de la herramienta técnica del entorno espectador que vimos en la píldora número 1. ¿Cómo lo vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a saber la intensidad, el nivel de intensidad de nuestra interpretación? A través de la acción corporal, de las acciones corporales. ¿Cómo vamos a medir también la intensidad? A través de la intención corporal también. No es lo mismo una intención corporal matar en una intensidad 0 para un primer plano que en una intensidad 6 súper expresiva para un teatro de 600 butacas, por ejemplo. En esto también entra nuestra voz, cómo se va a modificar la voz, los volúmenes, la intensidad, cómo vamos a accionar con la voz y la palabra en las diferentes intensidades expresivas. Y, por supuesto, siempre teniendo en cuenta el vínculo, cómo construimos ese vínculo con el otro y la lógica de la escena en nuestra estética, en nuestra interpretación, para que nuestra actuación tenga sentido de la verdad, para que podamos construir personajes, infinitos personajes, diferentes conductas, jugando, disfrutando y transitando la escena en presente a través de la lógica escénica. Ha sido un placer haber compartido con vosotros a través de estas 6 píldoras que hemos podido desarrollar gracias a ACE. Así que bueno, estoy muy contenta, muy agradecida. Espero que os haya servido muchísimo todo lo que hemos compartido. Y si queréis comentar, será un placer leer vuestros comentarios para saber también y conocer cómo ha sido vuestra experiencia. Podéis comentar en los vídeos. Así que bueno, espero que nos veamos muy pronto. Un abrazo enorme y muchas gracias.